Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio aquí de El Viaje. Es un gusto verlos nuevamente y que nos acompañen otra semana. Le agradecemos queremos tomar este tiempo para agradecerle a Emanuel, que nos mandó un comentario la semana pasada diciendo que ha apreciado las conversaciones que se han tenido y le agradecemos por estarnos acompañando. Es nuestro saludo de la semana. Déjenos en los comentarios de dónde nos ven y dónde nos acompañan para en el próximo episodio estarlos saludando así como vamos avanzando igual. Bienvenido nuevamente, Pastor Patiño. Gracias, muchas gracias, Pastor Miguel. Un gusto verte y un gusto estar nuevamente aquí dialogando con nuestros amigos y las personas que siguen este canal de diálogos e ideas para las lecciones de escuela sabática. Gracias por estar apoyando este ministerio que tiene el único propósito de poder enriquecernos en el estudio de la palabra de Dios, ampliar nuestro diálogo y continuar avanzando. Así que juntamente con Miguel Patiño en el otro lado del mundo y con el Miguel Patiño de este lado del mundo, estamos juntos para seguir profundizando en las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Así es, y qué mejor manera de empezar que con una oración. Así inclinamos el rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, te agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra y pedimos que ahora, al momento de compartir y dialogar, podamos ser guiados por ti para que cualquier cosa que digamos pueda ser utilizada por los diferentes maestros alrededor del mundo para poder compartir tu palabra de mejor manera. En tu nombre, primero agradecemos. Amén. Amén. 4 puntos en menos de 30 minutos. ¿Cuáles son los de esta semana? El título de la lección es, si no mal lo traduzco, lo tengo yo en inglés, sería El misterio del Evangelio. Es No sé correcto, si así está en español también el perfecto. misterio del Evangelio. Entonces, vemos cómo la lección viene dando un trasfondo de ciertamente histórico de lo que está sucediendo, porque el primer punto que tenemos es Pablo como prisionero. Vemos a Pablo introducirse de diferentes maneras a medida que va pasando la carta y llega aquí a un punto en el que se introduce, les escribe Pablo, prisionero en Cristo. Y es interesante porque normalmente decimos y predicamos de que, bueno, Cristo es quien rompe las cadenas, Cristo es quien nos ha hecho libres, pero ¿qué significa esto ahora del prisionero en Cristo? O sea, es como contradice todo lo que hemos venido aprendiendo sobre eso, pero ¿qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Una excelente forma, me parece, para iniciar el diálogo, porque regularmente, como señalas, Pablo se presenta en algunas cartas como diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y sin embargo, aquí diciendo que no es la parte inicial, sino en la transición que viene para esta semana que se desarrolla en el capítulo 3 de Efesios, dice, Pablo, prisionero de Cristo, y luego agrega una frase interesante en el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios, por vosotros los gentiles. Es decir, él se encuentra prisionero no a causa de haberse portado mal, no a causa de haber causado una revuelta, sino se encuentra el prisionero por la predicación que él está llevando a cabo en el mundo gentil. Recordemos que la diferencia entre ser judío y gentiles, los judíos eran los que venían de esta descendencia propiamente de la tribu de Judá y los reinos de esta zona de Palestina, y los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos y que vivían fuera de Israel primordialmente. Por lo tanto, ahora Pablo dice, yo estoy prisionero por mi predicación a los gentiles, pero no soy un prisionero de Roma, no soy un prisionero de este mundo, sino dice que soy un prisionero de Cristo Jesús, y lo utiliza de esta forma la expresión. Así que Miguel, era una vergüenza ser un prisionero en ese tiempo. Sí, hay dos posturas de cómo podía ser una prisión. Una la menciona lección, otra menciona historiadores. Entonces, ¿cuál exactamente es? No se sabe. Pero lo que sí se sabe es de que las prisiones no eran muy cómodas y especialmente no estaban desarrolladas porque no se mantenían muchos prisioneros, no era un castigo puesto por el Imperio Romano, sino como lo menciona la lección, era algo donde te ponían mientras esperabas a juicio. Y hay dos tipos de posiciones que se ponen en esta manera. Número uno, que la prisión era algo
de unas circunstancias de vidas muy precarias, donde te ponían en un tipo calabozo y entonces los que te traían comida eran los familiares, eran los que el gobierno no tenía necesidad de darte de alimento ni nada, sino que ellos eran los que tenían que dar. Y otra postura que mencionan los historiadores es la parte de que era un tipo de arresto domiciliario, donde como no tenían prisiones cerca o de ese estilo, entonces te ponían en prisión en casa con algún guardia que te estuviera viendo. Entonces, cualquiera de estas dos posturas, sea una o la otra, eran, como mencionas, vergonzosas, porque significaba que estaba no tu libertad romana, y especialmente Pablo, que era ciudadano romano, significaba que tenía una posición de estatus de ciudadanía mayor a los judíos. Se le despoja esa libertad y ahora está puesto bajo el yugo del imperio romano. Y para las personas que estén recibiendo el mensaje del apóstol de Dios o del mensajero de Cristo, recibirlo de alguien que esté en cárcel, no, no va muy bien. Es como un mensaje súper importante viniendo de la manera más humilde o más precaria. Entonces, hay dos cosas que yo siento que nos enseña este primer punto: humildad y confianza. ¿Por qué confianza? Porque es la habilidad o el don de poder confiar en Dios aún en los momentos más difíciles, en las circunstancias de más vergüenza, que al momento de compartirlo, otras personas no podrían decir, su primera reacción sería juzgar. Y humildad por la manera que venimos mencionando de cómo Pablo se introduce, porque esta manera que vemos que Pablo se introduce a sí mismo, cada vez va siendo menor y menor y menor, porque entre más Pablo se acerca al misterio de Cristo, que vamos a ver a continuación en el siguiente punto, más se da cuenta de sus faltas y más se da cuenta de su posición por debajo de los demás. Porque al momento de que nos acercamos a Cristo nos damos cuenta de que no somos dignos de poder compartir tal mensaje, pero aún así Cristo nos da la oportunidad de hacerlo y nos pone como mensajeros, así como Pablo como prisionero, también era Pablo como mensajero, Pablo como apóstol, Pablo como todo, pero prisionero, como mencionamos, a causa de ellos. Claro, esto lo uno, Miguel, con que muchas veces nosotros nos sentimos mal por ciertas circunstancias, tal como lo mencionan, nos transmite humildad, nos transmite al mismo tiempo confianza. Decimos, caray, a mí me ha ido tan mal, las circunstancias por ser fiel a Dios han sido adversas, he sido despedido de trabajo, mis familiares me ven con desprecio. Caray, Pablo, por causa del Evangelio, estuvo incluso prisionero, y esto lo conecto con las bienaventuranzas de Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice el 11, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miguel, nadie ha dicho que ser un seguidor de Cristo nos va a convertir en las personas más populares, las personas que todo mundo quiera imitar. No, por el contrario, puede ser que incluso encontremos como Pablo o enfrentemos prisión, enfrentemos ese rechazo, pero qué importante es cuando esto sucede por haber hecho lo que Dios quiere. Y es ahí donde nosotros debemos colocar nuestro énfasis, tener a Dios en primer lugar, mantener esos principios que provienen de la Escritura y mantenerlos aun cuando no sea popular o aun cuando sea perseguido o aun cuando atravesemos circunstancias como las que Pablo estaba enfrentando. Y una excelente pregunta para hacer en este momento a la clase podría ser como la que la lección nos da, que es cómo podemos confiar en Cristo en medio de las circunstancias difíciles, porque vivimos ahora en una época donde la aceptación lo es todo, donde ponemos hasta una segunda vida en redes sociales para que la gente pueda aceptarnos o querernos y queremos ser parte de ciertos grupos. Y si uno tiene la dicha de crecer en un entorno completamente adventista, pues eso se convierte un poco más fácil.
pero hay muchos jóvenes, hay muchas personas, muchos adultos que tienen y trabajan o estudian en círculos donde no es la mayoría o no hay nadie más que él y se vuelve más difícil y pasa esto que mencionas, pero Pablo nos da el recordatorio de decir, bueno, lo estamos haciendo por algo mayor a nosotros y estamos aquí no porque seamos los mejores, sino porque Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo y por ende daremos nuestro mejor. Entonces es Correcto, algo muy bello. Y eso nos correcto. lleva al segundo punto que estábamos diciendo que es el misterio. Toda la lección viene desde el título hablando de este misterio y queremos ver qué es el misterio o cuál es el misterio. Sí, es el misterio del Evangelio, pero ¿a qué se refiere exactamente esto? Claro, frecuentemente llegamos a pensar, o hay quienes han dicho, las religiones de misterio es porque tenían un código secreto y entonces el cristianismo también tiene o tenía este elemento durante el primer siglo con algunos casos. No, Pablo nos presenta más bien la palabra misterio en el sentido de algo que no había sido revelado o que había estado oculto y que ahora se daba a conocer. Y el misterio particularmente nosotros vemos cómo es introducido en la escritura y podemos poner el versículo en pantalla, Miguel, de esta forma todos los podemos seguir porque está en el contexto justamente hablando de cómo ese misterio se encontraba en Cristo del versículo 4 y el 6 agrega. El misterio es que los gentiles, es decir, aquellos que no eran del reino de Judá, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, no es únicamente la predicación que en Cristo murió por nosotros en la cruz y que por medio de él somos salvos, por eso dice por medio del Evangelio, sino que este misterio tiene que ver con que los gentiles, y no estas dos palabras, son coherederos y copartícipes. Miguel, ya no se mira al gentil como se vio hasta ese punto en la historia, como un ciudadano o un ser humano de segunda categoría, o como alguien que tenía que ser injertado y por ser injertado no gozaba de la pureza étnica que podía ser demostrada como un judío la podía demostrar, sino que ahora se presenta este aspecto que produce una nueva humanidad en donde judíos y gentiles ya no son dos, sino son uno. Y son tan uno que ahora ya no son extraños, sino coherederos. Y al ser coherederos significa que es tan hijo legítimo como aquel que se ha considerado hijo en todo momento. Y tan es hijo legítimo que también ahora es un copartícipe de esa promesa en Cristo Jesús. Así que, Miguel, este se convierte en un misterio porque previamente hubiese sido inconcebible. El judío no iba a permitir que otro fuese visto de esta manera. Así como hoy en día sería inconcebible el pensar en un mundo sin fronteras, así como sería inconcebible que dos países enemigos se hicieran las paces y no solamente se hicieran amigos, sino que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a tumbar esta línea divisoria y vamos a convertirnos todos bajo una misma entidad federativa para ser coherederos y copartícipes de todo lo que tenemos. Hoy en día este tipo de aspectos son prácticamente impensables. Esto es lo que se propone y esto es lo que Pablo desarrolla en el misterio. Y es una propuesta, yo me imagino que cuando la recibieron tanto los gentiles como los judíos, volteó varias cabezas en el sentido de cómo esto va a ser posible, cómo lo podemos llevar a la práctica, qué es lo qué pasos se pueden seguir para hacer que esto sea una realidad. Y yo me pregunto, este punto del misterio, ya vimos que lo que es el misterio. ¿Tú piensas que hay alguna aplicación de esto para nosotros como iglesia hoy en día? ¿O es algo que era solamente para que los judíos y gentiles pudieran ver y observar? ¿O hay algo que nosotros como adventistas hoy en día, viviendo en el mundo que vivimos, ya como veníamos mencionando antes de iniciar, llegando casi a un clímax de la historia, ¿será que hay aplicación de este misterio para nosotros? Miguel, hay ocasiones en que llegamos a establecer un cierto tipo de orden jerárquico, si podemos decirlo, dentro de nuestra dinámica al interior de la iglesia. Yo soy miembro de la junta directiva, tú no lo eres. Yo soy
director del Club de Conquistadores, tú no lo eres. Yo ya soy un miembro bautizado de la iglesia, tú no lo eres, por lo tanto eres una persona de segunda categoría. La diferencia es que uno ya hizo su expresión pública de la fe en Cristo Jesús y el bautismo desde luego nos incorpora, pero aquel otro se convierte en el objeto de nuestro cuidado, en el objeto de nuestra predicación para traerlo, incorporarlo y que pronto pueda tomar esa decisión y ser parte de esta coparticipación y coherencia. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en cómo nos miramos los unos a los otros. No hay tal elemento de jerarquías, cualquiera que ésta sea, sino que en Cristo Jesús más bien encontramos el sacerdocio de todos los creyentes y nos encontramos como un cuerpo que concatenado, es decir, conectados los unos con los otros en eslabones que han sido atados por la sangre de Cristo Jesús, mantienen esa unidad para fin de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso que mencionas se dice fácil, pero si no estamos del todo dentro y entendiendo lo que significa el ser uno en Cristo, una familia en Cristo, es difícil de aceptar, más si llevamos años y años teniendo ciertas posiciones, teniendo ciertos cargos, haciendo ciertas prácticas. Llega algo o alguien y nos vemos amenazados por ello y puede ser que nos estemos comportando como los judíos con los gentiles. Y es un excelente llamado para todos nosotros, tanto en nuestras iglesias como trabajos o familias, el poder tener esto muy presente y ver que todos somos copartícipes y coherederos de esta gran bendición. Y este punto nos lleva muy cercanos, no sé si hay algo más que quieras aportar de este punto número No, 2. adelante, vamos con el punto 3 que nos lo conecta muy bien. Exacto, que nos va a ayudar a ahondar un poquito más en esto, que es una sola familia. Mira, hay diferentes posiciones que hay dentro del mundo teológico en cuanto a la posición de el pueblo de Israel con Dios, esa relación que tenían. Algunos decían que, bueno, llega la relación de Israel, que ellos fueron el pueblo escogido, hasta que crucifican a Jesús. Entonces, esa invitación se abre a más personas, por eso los gentiles pueden entrar. Otros dicen que los israelitas no eran los únicos desde el principio, sino que por eso cuando iban a las guerras y habían ciertas batallas, se incluían a ciertas personas, pero los israelitas, por el tipo de posición que tenían, los ponían como sirvientes o como segunda clase o los ponían por debajo. Y hay diferentes posturas, pero todos apuntan a que ahora, después de que Pablo menciona estas palabras de que lo del misterio y hace esta invitación, como mencionabas, de que ahora son un eslabón juntos y se forma una nueva familia, ya no hay dos grupos, ya no hay un primero y un segundo, y ya no hay un antes y un después, sino que se vuelve solamente en una familia. Y el versículo 14 y 15, me gustaría darlos lectura aquí. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y la lección habla de las dos palabras que se mencionan en griego aquí, que es un juego de palabras que Pablo utiliza, entre patre y patria. Padre siendo padre, y patria viniendo de esa primera palabra, diciendo que, bueno, ahora todos somos parte de uno mismo, como mencionaba el versículo 6 que decías. Somos uno, somos una familia, ya no hay los que tienen tantos años bautizados y los recién bautizados, ya no hay los que vienen de tal iglesia y los que vienen de tal iglesia y ahora nos reunimos como un culto compartido. Somos la misma familia. Y esto en un contexto de iglesia mundial siento yo que va todavía más allá, porque nos damos cuenta de, aún en las tantas diferencias que tenemos, es tan hermoso poder llegar y decir, somos familia en Cristo porque compartimos la misma fe. Y lo comparto con la siguiente historia, rapidito. Un amigo que no comparte la fe dice que a él la única cosa, dice que él se ha sentado y ha escuchado en la iglesia, ha visto diferentes cosas sobre Jesús y todo, pero la única cosa que a él le llama la atención tanto y que dice, podría dejar todo lo que su familia cree y todo lo que lleva más de 30 años creyendo, es el que él ve cómo es de que uno llega a ciertas partes del mundo y nada más por ser adventista, otra persona se crea un vínculo que le toma a él años generar de amistad. Y esa persona puede irse por muchos años y regresar y es como que si el tiempo nunca pasó y esa fraternidad y esa amistad y ese compartir historias y todo eso se vuelve a generar porque dice, esto es algo que uno no ve en el mundo afuera, dice.
Esto es algo que yo con mis amigos de años no puedo todavía generar, porque ustedes tienen algo que los unifica mayor que la experiencia, mayor que los mismos gustos. Y es ahí donde uno puede compartir y decir, bueno, es que eso es Cristo Jesús o el Padre que unifica a la iglesia y nos convierte en una sola familia. Y esto tiene repercusiones, como tú dices, a nivel global en la iglesia, a nivel local e interior. Y quiero no dejar pasar este espacio, Miguel, para hablar de lo que ese versículo 15 enfatiza. Dice, de quien toma nombre, es decir, de ese patre, de quien toma nombre toda la patria, la familia, en los cielos y en la tierra. ¿Sabes que esto, así como para los judíos, fue una noticia que los sacudió? ¿Cómo que ahora el gentil y yo somos iguales? Te puedo asegurar que para el cielo vino a ser también una tremenda noticia. ¿Cómo que ahora somos una misma patria, los que no hemos caído en pecado, con los que se encuentran en pecado allá abajo? ¿En qué momento volvemos a reunificar? Qué grande amor el de Dios se quedaron ellos. Porque Miguel, el ser parte de una misma familia, coherederos y copartícipes, no es únicamente entre norteamericanos y centroamericanos y sudamericanos o asiáticos y europeos, sino lo lleva a una familia cósmica, el diálogo paulino. Y él nos presenta cómo ahora todos nos encontramos unificados por el sacrificio y el ministerio de Cristo. Y es esto a lo que Pablo llama el misterio del evangelio precisamente, cómo llegamos a ser hijos del mismo Padre y ya no hay una diferencia ni en color de piel, ni en época de nacimiento, ni en posición de trabajo, ni de ninguna naturaleza, incluyendo si somos caídos o no caídos. Se nos coloca dentro de la familia de Dios, en quien encontramos, dice, la plenitud de Dios. Y dice el versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y utiliza ahí la palabra pléroma, es decir, que el total de la divinidad venga y se incorpore en esta patria, en esta familia que ahora conformamos. Y esto es algo, tanto un privilegio muy hermoso como una responsabilidad muy grande. Porque sí somos salvos por gracia, hemos sido aceptados por Cristo como parte de esta familia, por el gran misterio y todo lo que conlleva de amor, confianza y humildad que hemos venido mencionando, pero también es una gran responsabilidad, porque nos lleva a actuar de cierta manera. El poder llamar hermanos, no solamente a personas de este mundo, sino también del cielo, es una responsabilidad a comportarnos a cierto nivel y cierta altura. A los reyes no se les permitían ciertas actividades, aun por más que ellos quisieran, porque ellos representaban algo. Y las personas que lo servían, por más que no quisieran hacerlo, lo hacían por lo que eso representaba. Nosotros somos parte de una familia real que nos lleva a no hacer ciertas cosas y hacer otras por la familia que representamos. Y es ahí donde los mandamientos toman una nueva forma para nosotros, porque ahora no son solamente cosas de no, 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 sino ahora nos tenemos que comportar de esta manera porque somos familia en Cristo, porque compartimos heredad no solo en la tierra, sino en el cielo también, y por ende tenemos que reflejarlo con nuestro diario vivir, reflejarlo con la manera con la que nos comportamos con las personas que no saben de esto todavía, y también con las personas que ya lo saben. Y la lección dice que Dios ama toda familia en este círculo, tanto funcional como disfuncional, porque son suyas. Y es lo que nos lleva a ver, bueno, tal vez no haya nacido en la familia más perfecta en esta tierra, pero soy parte de una familia celestial que me llama a ser mejor cada día.
Y Miguel, esto nos conecta con el punto 4, que es la aplicación, porque justamente cuando somos parte de esta familia, independientemente tal como tú lo describías, retomo la pregunta que aparece el martes y me parece que sería muy interesante que se dialogara en el repaso de este sábado en nuestras clases. Si tu congregación, dice la pregunta, se tomara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace de la iglesia en Efesios 3:10, y vamos a poner en pantalla ese versículo, gracias Miguel, eh, es, vuelvo a leer, teniendo en mente y teniendo ante nuestros ojos ese versículo 10. Si tu congregación, si tu clase, si tu familia, si tu iglesia se tomara en serio la descripción de trabajo que tenemos aquí en pantalla, ¿cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí? ¿Y cómo cambiaría la forma en que tú y tu familia se relacionaría entre sí y con su vecindario? Y este versículo 10, Miguel, dice de una forma muy hermosa, para que la multiforme sabiduría de Dios, esta multiforme es los muchos ángulos, es la palabra en griego que se puede traducir así como los muchos ángulos, las muchas caras, las muchas facetas de la sabiduría de Dios, ahora se dé a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Pablo mantiene esta perspectiva cósmica de lo que la iglesia hace, porque Miguel, lo que hacemos no únicamente tiene una repercusión aquí, lo que hacemos tiene una repercusión en lo que los principados y potestades en los lugares celestiales comprenden ahora de la multiforme sabiduría de Dios. Esto tendría una repercusión continua y permanente en las dinámicas eclesiásticas, Miguel. Y invitamos para que lo que se esté diciendo, lo que vayamos a leer en la lección durante la semana, pueda ser no solamente palabras, sino que tratemos de hacerlo realidades en nuestra vida. Y que hagamos esta pregunta del martes que acabas de mencionar, un llamado para nosotros. Y aunque pensemos que, bueno, en mi iglesia no se necesita porque ya lo hacemos, es algo que todos podemos aplicar en algún nivel o en nuestras vidas Claro. y que podemos llevar más allá todavía. Esto nos ayudaría, Miguel, a regular cada actividad de la iglesia, desde luego también. Es decir, soy director de jóvenes, ok, mis actividades deben regularse para que sea dada a conocer un aspecto del amor de Dios a los seres celestiales por medio de lo que hago. Esto limaría las asperezas porque ya no estaría enfocado en que me miren a mí, ya no estaría enfocado en la discusión que tengo con mi hermano, que tengo con mi feligrés, que tengo con otro miembro de iglesia, sino que ahora yo mismo como clase, como maestros de escuela sabática, debo llevar una dinámica para que los principados y potestades puedan ver aspectos del amor de Dios que de otra forma no verían. Esa es la responsabilidad y la trascendencia que tenemos como hijos de Dios. Hemos visto a Pablo como prisionero y lo que significa para nuestra confianza y humildad en Cristo. Hemos visto el misterio, que es una gran invitación para nosotros y nos hermana a comportarnos, y la gran responsabilidad que significa el ser una sola familia en Cristo, para poder aplicar todo esto en nuestras vidas diarias a medida que va pasando, no solo esta semana, sino en nuestras vidas en lo que queda en esta tierra. Gracias por acompañarnos otra semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.